Un saludo fraternal a todos los docentes de las instituciones educativas del programa Todos Aprender. Dentro de la comunidad de aprendizaje de tutoras del Valle del Cauca, a nombre de la licenciada Paula Andrea Echeverry Polanco, la especialista Miriam Umaña Bolaños y quien les habla, Yamilet García Gudelo, les da la bienvenida a esta sección de trabajo situado de matemáticas denominada, o más bien que tiene como título, la teoría de las situaciones didácticas en la estructura del material de matemáticas PTA-PREX. Bien, dentro de esta sección de trabajo situado, el objetivo es fortalecer el conocimiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir de la comprensión de la teoría de las situaciones didácticas y su articulación con los libros de matemáticas PREX. Para nosotros empezar a entender un poco acerca de esa teoría de las situaciones didácticas, damos inicio con una frase que dice: el alumno aprende adaptándose a un medio, que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios. A partir de esta frase, Guy Brusson, que es el autor y es el padre de la teoría de las situaciones didácticas, un investigador, un matemático, un docente de varios niveles, especialista en didáctica de la matemática, donde recibe un premio por el desarrollo de la teoría de estas situaciones didácticas. Él se empieza a plantear desde el inicio por qué a los estudiantes les causa tanta dificultad el comprender y el aprender esta ciencia, ¿no? Las matemáticas. Entonces, él se plantea varios interrogantes donde dice, bueno, ¿dónde está la dificultad? ¿Será acaso que el desarrollo mental del niño todavía no está preparado para este aprendizaje? ¿O se encontrará dentro del currículo de la matemática? ¿O será el mismo complejo como el área como tal? ¿O será de pronto esa manera de cómo la estoy enseñando? Entonces, a partir de los interrogantes es que surge la teoría de las situaciones didácticas, donde él le da el foco o se enfatiza más bien en cómo enseñar matemática y el qué enseñar, ¿no? Que muchas veces ese currículo no está como preparado o no lo he adaptado para que el niño pueda llegar a un aprendizaje y pueda adquirir con mayor facilidad el conocimiento de esta ciencia. Me dicen que su teoría se basa en las interacciones que se dan en el proceso de formación del conocimiento matemático. Vamos a mirar un poco de ella, pero para yo hablar de la teoría de las situaciones didácticas, pues es bueno empezar a hablar sobre qué es situación y qué es didáctica. Entonces, una situación es un modelo de interacción en un medio determinado que requiere de unos conocimientos previos, es decir, es ese medio con una intención que yo le doy al estudiante a través de unos medios, valga la redundancia, para que él empiece a interactuar. Bien, cuando yo hablo de medios, y aquí vamos a hablar mucho de ese término, estoy haciendo referencia es a todo ese material concreto, a todos esos recursos, a todas las actividades, a todo ese juego didáctico que yo le ofrezco al estudiante para que él pueda ir construyendo su aprendizaje o construyendo el conocimiento. Didáctica. ¿Qué es didáctica? Es parte de la pedagogía que estudia las técnicas o métodos de enseñanza. Entonces, que miren que de allí viene como el concepto o la formalidad más bien de lo que es la teoría de las situaciones didácticas, ¿no? Ella es una línea de la educación matemática, donde el aprendizaje se da por adaptación al medio. Es decir, donde se parte de unas técnicas o unos métodos que están dados por ese medio para que el estudiante construya aprendizaje, construya conocimiento y pueda llegar a un saber, que eso en su determinado momento lo determina el docente. Dentro de la teoría de las situaciones didácticas se especifican dos tipos de situaciones, que es la situación adidáctica. La situación adidáctica no es lo contrario de didáctica, está dentro de las situaciones didácticas y es aquella situación
donde yo como docente no le estoy explicando o no le estoy diciendo al estudiante cuál es el aprendizaje, ¿sí? Es decir, que el aprendizaje está inmerso dentro de esa situación didáctica que yo le estoy planteando a él. Es decir, que la situación didáctica es aquella situación que produce un aprendizaje por adaptación. ¿Y por adaptación a dónde? Por esa manipulación que yo hago con el medio. Dentro de las situaciones didácticas existen otras situaciones que yo las puedo llamar también fases, que es la situación de acción, la situación de formulación, la situación de validación y la situación de institucionalización. ¿Sí? ¿Por qué las llamo fases? Como para distinguirla, o más bien porque hace parte dentro de una situación didáctica como tal. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es mirar cada una de las situaciones, cada uno de esos momentos, qué es lo que hace o de qué manera aporta a que el estudiante construya aprendizaje. Es muy importante resaltar que aquí lo que se pretende es que el estudiante construya. Por eso era lo que yo les decía en el caso de la situación didáctica, que no le voy a dar al niño el aprendizaje como tal. Es decir, yo no le voy a decir al niño, bueno, vamos a resolver esta situación problema de nociones de semejanza, o vamos a resolver esta situación problema del tema de la multiplicación, sino que yo simplemente planteo una situación didáctica, le ofrezco unos medios, unos recursos, y que él a su medida vaya construyendo ese aprendizaje, ¿sí? Vaya construyendo ese conocimiento, y que a lo último ya podamos entre los estudiantes y con la ayuda, con la guía del docente, podamos darle formalidad a ese saber. Bien, empecemos ahora a hablar sobre la situación de acción. Yo sé que dentro de nuestra práctica docente nosotros vamos a manejar esos momentos. Algún docente me puede decir, pero es que eso lo hago yo en mi clase, o eso es lo que comúnmente hacemos. Lo podemos hacer, pero de pronto no le conocemos como esta formalidad. O algo que hay que dejar muy claro aquí, y que es lo que más llama la atención, es que darle la oportunidad al estudiante que él vaya descubriendo, que él vaya explorando. Nosotros sabemos pues que la matemática es una ciencia, es algo que se encuentra dentro de la vida cotidiana, no solamente en situaciones, sino en todo lo que nos rodea, ¿no? Lo bonito que es decirle a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a los jóvenes, que la matemática se encuentra en la naturaleza, se encuentra, y yo la aplico en el deporte, en la música, ¿sí? Que es lograr quitarle al niño como esa idea abstracta de que tiene que la matemática es un área compleja, o quitarle esa idea de que, qué pereza, ¿ya? Por eso es como tan importante esta situación de acción, porque es donde el estudiante, con ese medio que yo le estoy otorgando, o con sus propios medios, él pueda ir construyendo. Cuando él tiene esos medios para ir construyendo, o cuando él va empezando con él a ir explorando, a actuar, a ir descubriendo a algo que está inmerso dentro de esa situación didáctica, entonces él comienza a activar unos conocimientos previos. Ya, él comienza a recordar qué es lo que es eso de antes que le han enseñado, o eso de antes que él ha visto antes. Y si no lo recuerda, o muchas veces lo aprendió no de la mejor forma, esta situación, este momento, hace que ella empiece como a comprenderlo un poco más. Entonces, aquí me dice que el estudiante constituye conocimientos en acción y se apoya en conocimientos previos, lo que acabamos de decir. Él comienza a crear reglas, es decir, comienza a crear sus propias estrategias de resolución. Entonces, ¿cuál es la situación de acción? Dejemos que el estudiante explore, dejemos que el estudiante descubra, dejemos que el estudiante llegue. ¿Cuál es el rol del docente aquí? De guiar, de acompañar. Yo diría más bien que de observar. Bien, dentro de esta situación de acción, vemos que juegan dos actores importantes, que es el sujeto y es el medio.
Entonces, el sujeto, que en este momento lo vamos a llamar el estudiante, está interactuando con ese medio, está interactuando con esa regla, está interactuando con ese cubo, está interactuando con ese transportador. Y a la vez, ese recurso, ese medio le va a brindar una información, ¿ya? Entonces, esa información que le está brindando le va a ayudar a establecer a él unas estrategias, unas reglas para llegar a la resolución y a su vez a la solución de la situación problema. Seguidamente viene la situación de formulación. Aquí en la situación de formulación juega dos factores muy importantes, que es la comunicación y es la observación. El niño viene de una etapa de situación de acción donde ha manipulado material, donde ha manipulado unos recursos. Entonces, él llega aquí en este momento ya a hacer conjeturas, a sacar una hipótesis. A raíz de ese conocimiento que le brindó ese material, él ya viene y dice, ah, bueno, esto que yo hice allí, y lo convierte en un mensaje que debe ser transmitido para los demás. Por eso aquí donde dice, el estudiante constituye conocimientos a partir de la observación de acciones realizadas por terceros para luego comunicarlas. Este es un momento donde la docente, el docente, perdón, o nosotros los docentes, podemos buscar la estrategia de qué manera el niño pueda dar a conocer, transmitir a eso concreto que él hasta ahora va llegando o que va formalizando de acuerdo a esa experiencia anterior, y de qué manera también puede conocer lo que los otros compañeros han formulado, ¿no? Lo puede hacer a través de una exposición, lo puede hacer a través de la marcha silenciosa, por ejemplo, que vamos a hacer en cartelera todos estos mensajes, todas estas hipótesis, todas estas conjeturas, y que los demás de pronto puedan observar, puedan escuchar. Miremos que dentro de esta situación juegan el rol que se juega aquí son dos sujetos de aprendizaje. Por eso es que hablamos aquí de terceros, ¿no? Aquí estoy no solamente yo como estudiante, sino que también están mis compañeros, mis otros pares, y ambos estamos interactuando con el medio, con ese material manipulativo. Seguimos interactuando con él, pero como yo ya vengo de una situación anterior, ¿sí? Que fue donde ya establecí unas actividades previas, entonces ya vengo y formulo un mensaje. ¿Qué tal me fue con esta actividad? ¿A qué conclusión llegué? Y escucho a los demás. Por ejemplo, dentro de la situación didáctica, vamos a hablar de multiplicación. Ah, pero resulta que yo hice, para llegar a la multiplicación, yo lo hice 2 por 2 por 2 por 2, como una suma repetitiva. Pero resulta que mi compañero lo hizo 4 por 2. Entonces, ese es el momento en que yo digo, bueno, escucho a mi compañero, ¿será válido lo que él está diciendo? ¿Será válido la conclusión que yo llegué? Entonces empezamos allí a hacer como a lanzar conjeturas con los demás. Función o el rol del docente aquí. Seguimos como guiando, seguimos como en este rol de acompañamiento, pero todavía no voy a intervenir como tal. Viene después la situación de validación, es cuando ya el estudiante justifica y defiende su hipótesis, ¿sí? Es decir, él va a justificar, él va a argumentar cuáles son las estrategias que él realizó. Él va a defender lo suyo, ¿sí? Entonces él justifica por sí mismo si eso que hizo, ¿sí? Si esa conclusión que llegó, si esas estrategias que realizó es adecuada o no, o más bien me quedo con la de mi compañero. Por ejemplo, si volvemos a retomar el tema de la multiplicación, yo puedo decir, no, es que ambas son válidas, ¿sí? Esa suma repetitiva que yo hice es válida, pero esa multiplicación abreviada que hizo mi otro compañero también es válida. Ah, pero está como mejor esa, ¿no? Porque es como más práctica, es como más económica. Entonces, en este momento, el rol del docente también es de dar la oportunidad o de establecer ese espacio que se propicie este momento, y
seguimos todavía acompañando, seguimos todavía guiando. Bien. Luego viene la situación de institucionalización. Dice, se definen relaciones entre la producción del estudiante con el saber cultural. Saber cultural. Brousseau llama al saber cultural los conceptos matemáticos. Conceptos matemáticos o los procedimientos matemáticos. A ese aprendizaje que yo quiero llegar, a ese aprendizaje que yo me planteé desde el inicio. Entonces, vamos a empezar a mirar si toda esa resolución que hizo el estudiante, todo ese proceso que vino construyendo, yo ya vengo y le doy un estatus. ¿Sí? Yo utilizo mucho esa palabra estatus porque aquí es donde el docente ya tiene un rol más protagónico, ¿no? Yo ya empiezo como a analizar de eso que yo observé, de todas esas actividades, de todo ese proceso que vivió mi estudiante y comienzo a aclarar las dudas, comienzo de pronto a corregir un poco esas falencias o esas cosas que no estuvieron como tan bien en mis estudiantes. Entonces ya comienzo a darle esa construcción del aprendizaje que el niño fue creando. Yo ya vengo y le doy un estatus y lo convierto en un saber. Aquí dentro de la teoría de las situaciones didácticas, no es tan importante el resultado. Ojo, no estoy diciendo que el resultado no sea importante, sino que le dan mucha relevancia es a la construcción, a todo lo que el niño ha venido desarrollando y ha venido construyendo. Bien, esas son las fases que están dentro de la teoría de las situaciones didácticas que nos propone Brousseau para crearle al niño, pues, una facilidad en la comprensión del área de matemática, donde viene involucrado o hay una combinación del cómo enseñar y del qué enseñar. Tengo aquí un ejemplo claro, es una planeación de matemática, una planeación de clase de matemática donde les voy a mostrar cada una de estas teorías, de estas situaciones que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, dice, se le plantea a los niños de tercer grado de la institución educativa San Pedro Claver, corregimiento El Naranjo, del municipio de Daguabachi, que representen, con la ayuda del Tangram, la imagen de un gato que se les ha dejado en medio de la mesa. Y está el gatico, ¿no? Allí. Para dicha actividad se organizaron en 4 equipos de 4 integrantes cada uno. A cada mesa de trabajo se le otorgó un tangram, una regla graduada y un transportador. Esto que yo tengo aquí es mi situación didáctica. ¿Sí? Es la situación didáctica, ¿por qué? Ah, porque es que le estoy dando al niño aquí una instrucción que él tiene que hacer, él tiene que construir un gato. Y le estoy dando los medios. ¿Cuáles son los medios aquí? El tangram, la regla graduada y el transportador. Tenga, construyalo. Le estoy dando la imagen, le estoy dando la muestra, construye el gato. Pero él para construir ese gato debe atender a valerse de sus estrategias, ¿sí? Él debe de mirar, bueno, me dieron esto, debo construirlo con esto, ¿cómo lo hago? Entonces él empieza aquí a hacer previamente un reconocimiento de figuras, las figuras que él tiene el tangram, comienza a identificar y comienza como a buscar semejanzas entre la que me dio el docente como muestra y a ver cuál se parece para yo poder formar un gato, ¿no? El gato que me están pidiendo. Entonces, aquí tengo la situación didáctica. Mire que lo que yo pretendo aquí como docente es que el estudiante es darle la noción de semejanza, pero en ningún momento dentro de la situación didáctica le estoy hablando de semejanza, que es muchas veces el choque que a uno se le crea, ¿no? Miren la frase con que empezamos. Brousseau para llegar a la teoría de las situaciones didácticas, él se vale mucho de Piaget, donde Piaget habla del choque que hay mentalmente o el choque que hay dentro de una estructura mental cuando a uno le dan una situación problema. Inclusive a nosotros como adultos también, ¿no? Nos genera un choque de ver eso que es
¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Será que llego a la solución? ¿Sí? Entonces, si muchas veces se nos presenta a nosotros como adultos, entonces imagínense a los niños. Por eso es tan importante llegar con ellos, con el material y que ellos tengan la facilidad y tengan la oportunidad de explorar y de descubrir por medio de ellos. Bueno, seguidamente de esta planeación, el docente llega y dice, bueno, se les pide construir un triángulo formado por 2 piezas, un triángulo formado por 3 piezas, un triángulo formado por 4 piezas y un triángulo formado por 7 piezas. Entonces yo le digo al niño, listo, haga esa construcción. Hay un texto instructivo aquí, ¿no? Hay un triángulo formado por 2 piezas, hay otro triángulo formado por 3 piezas y así seguidamente. ¿Qué debe hacer el niño? Como en la situación de acción él empieza a actuar. Entonces, se va a valer de ese medio que yo le ofrecí, que es el tangram, que es la regla, que es el transportador, él debe construir esos triángulos. Entonces, aquí él empieza, se activan primero que todo unos conocimientos previos. ¿Cuáles son los conocimientos previos? ¿Qué es un triángulo? El conocimiento de la figura geométrica. Es que es un triángulo, es la figura geométrica que tiene 3 lados. ¿Ya? Comienza como a identificarla dentro del tangram, cuál será el triángulo. Pero como yo debo construirlo, no me están diciendo que encuentre un triángulo, me están diciendo que con esas figuras que lo vaya formando. Entonces empieza como a haber ya un desarrollo más allá de ese pensamiento matemático. ¿Ya? Y aparte de que él activó sus conocimientos previos de qué es un triángulo, él también comienza a recordar las características que lo definen. ¿Ya? Debo formar un triángulo con 2 figuras, entonces yo sé que el triángulo debe tener 3 lados, ¿sí? Y también comienzo a redescubrir los elementos de ella. Bien, aquí el docente simplemente está observando. Vamos a ver el niño cómo está haciendo esa construcción. ¿Le estoy hablando de noción de semejanzas? No, simplemente construya, hágalo. El niño se va a divertir y va a aprender un poco más. Entonces, miremos aquí, viene un tercer momento dentro de esta planeación dada por el docente que dice, de acuerdo a la actividad anterior, en la construcción de los triángulos, vamos a responder. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos del triángulo formado por 2 piezas? ¿Cuáles son las medidas de los ángulos del triángulo formado por 3 piezas? Dimensiones de los lados del triángulo formado por 3 piezas. Entonces, yo le planteo al niño estas orientaciones, estas preguntas, respóndalas, a ver cómo lo va a hacer. Hay un medio, él va a decir, bueno, yo ya armé mi figura, ya hice la construcción de ella. ¿Para qué será la regla? ¿Para qué será el transportador? Hay unos que van a hacer estas medidas con la regla, hay otros de pronto que no utilizarán la regla por cualquier motivo, utilizará el dedito, hay otros que utilizarán de pronto el borrador, a ver cuántas veces cabe. Por eso es que es tan importante que nosotros como docentes estemos en este rol de ir observando, para que al final, cuando estemos en la situación de institucionalización, retomemos todo eso que nuestros niños hicieron para darle una mayor formalidad a ese saber. Es bueno dentro de esta